La ley de la gravitación universal de Isaac Newton explica por qué todos los cuerpos próximos a la superficie de la Tierra caen con la misma aceleración constante. Esta ley de Newton explica por qué cae la manzana desde el árbol, pero no la luna desde el cielo. La manzana y la luna. 50 años después de que sucediera, Isaac Newton comentó con alguien que su descubrimiento había tenido relación con ver caer de un árbol una manzana. Y esa historia pasaba a formar parte de nuestro folclore. Nos gusta porque es un hecho corriente. Cuántas manzanas han caído de muchos árboles. Y también nos recuerda la historia sobre otra manzana, la del árbol de la ciencia del bien y del mal, que nos hizo perder el paraíso. Bien, tanto si la manzana de Newton fue real como si no, una cosa es cierta, y es que hizo posible que nosotros pudiéramos salir de la Tierra. Por supuesto, el gran éxito de Newton no fue mostrar que la gravedad hace caer las manzanas. Vaya pelándola. Eso todo el mundo lo sabía. Su gran descubrimiento consistió en demostrar precisa y matemáticamente que la misma ley que explica por qué cae una manzana explica también por qué la luna no se cae del cielo. Esa explicación fue la clave del universo tal y como se entendía entonces. Los detalles de esa ley son difíciles e importantes y nosotros llegaremos a ellos, pero no hoy. Hoy quiero explicar primero cómo fue razonando Newton el problema y cómo demostró que tenía razón. La luna bajaba 0,126 milímetros, un veinteavo de pulgada, y se podría decir que es el primer veinteavo de pulgada en el recorrido de nuestro viaje a la luna. En el camino hacia la luna, el joven Isaac Newton podría haber emprendido esta ruta. 3 siglos más tarde, 3 hombres emprenden un viaje que aventaja los viajes de Marco Polo, Magallanes, Colón, Drake y quizás a los de cualquier explorador de la Tierra desde los primeros pasos que se dieron hacia lo desconocido. Estos hombres están ligados a la luna. Su destino ya ha sido determinado por ingenieros y científicos, técnicos y visionarios, investigadores y pilotos de pruebas, con la mejor planificación y todo el material adecuado. Pero todo el mundo aquí, desde el primero al último, está subido a los hombros de un hombre, Isaac Newton. Si una manzana tuvo influencia en la ley de la gravedad de Newton, debió suceder en el condado de Lincolnshire. Pero ya se sabe que la historia se escribe con muchos síes. Si Newton, por ejemplo, no hubiera regresado a la granja de su familia en Woolsthorpe Manor, quizá no habría llegado a descubrir nada. Es decir, nada aparte de la terrible peste negra de Londres. En los años 1665 y 1666, el número diario de víctimas que la peste se cobraba se ensombrecía con cifras demasiado siniestras para poder ser contabilizadas. Porque la peste fue demasiado terrible para imaginárselo. Las infecciones eran de carácter epidémico, malignas, contagiosas y fuera de control humano. Era una enfermedad que las ratas transmitían primero a las pulgas y estas a todas las clases sociales británicas. La peste llegó a destruir 9 de cada 10 seres humanos, y la comunidad universitaria de Cambridge, a unos 80 kilómetros y medio de Londres, no se libró de tan espantosas visitas. Allí la muerte negra pudo haber reclamado a Isaac Newton. Pero Newton, en 1665, se retiró a los montes de Lincolnshire, y en ese bucólico escenario pienso que vivió Newton y resolvió algunos de los grandes misterios del universo. Para ver el mundo como es realmente, Newton se fue aproximando por un camino revolucionario. Para alcanzar una comprensión del universo totalmente nueva, debería formarse una opinión del mundo más profunda y extensa
que las perspectivas familiares de la campiña inglesa. Para un joven estudiante de 22 años, aún sin licenciatura, que nunca había viajado más lejos de Cambridge, el universo era un reto enorme. Por entonces, una gran revolución intelectual, cuyas semillas habían sido plantadas por Copérnico, se estaba desarrollando. Profesor de matemáticas, doctor en medicina y especialista en el derecho canónico de la Iglesia Católica, Nicolás Copérnico, sin ayuda de nadie, había establecido los fundamentos de la astronomía moderna. A principios del siglo XVI, después de haber estudiado en la Universidad de Cracovia, en su nativa Polonia, Copérnico fue profesor en Roma. En 1512 se trasladó a Frauenburg, en la Prusia Oriental, donde ejerció la medicina y obtuvo una canonjía en la catedral. Allí, hacia 1530, escribió el tratado que no solo cambió el mundo, sino el universo entero. Sabiamente dedicó su obra, La revolución de las órbitas celestes, al Papa Paulo III, y prudentemente retuvo su publicación hasta ya próxima su muerte en el año 1543. Pero Copérnico había logrado su objetivo, el sistema copernicano, que ya ningún poder logró después suprimir. Basado en antiguos datos astronómicos, en algunas cosas era únicamente un pequeño progreso sobre el sistema de Ptolomeo. Ambos puntos de vista estaban en gran parte basados en la filosofía aristotélica, sobre todo en el antiguo credo griego, de que todos los movimientos celestes eran círculos perfectos. Y por lo tanto, al igual que innumerables astrónomos anteriores a él, Copérnico, para explicar las aparentes desviaciones del movimiento circular uniforme, utilizaba epiciclos. No obstante, situó el Sol en el centro del sistema solar y puso en órbita a su alrededor a todos los demás planetas, incluida la Tierra. De esa forma, Nicolás Copérnico hizo el trabajo de preparación de algo que algunos opinaron fue una mala jugada para Galileo Galilei. En el Renacimiento, aquel sistema de Copérnico suponía un serio peligro, pero solo en términos teóricos. Incluso si los astrónomos hubiesen querido oponerse a los puntos de vista aristotélicos de la Iglesia, ninguno de ellos hubiera sido capaz de demostrar que los planetas giraban en órbita alrededor del Sol. Y además, tampoco lo intentaron. Nadie lo hizo hasta que Galileo puso su entendimiento a la tarea, con Copérnico en el fondo de su mente. Y con ayuda de la última tecnología de la época, Galileo se esforzó por resolver algunos conceptos suyos inquietantes. Con planos inclinados e imaginándose el mundo en el vacío, comprendió la ley de la caída de los cuerpos. Todos los cuerpos caen con la misma aceleración constante. Al mismo tiempo se imaginó también el mundo sin rozamientos. Estos experimentos llevaron a Galileo a otro descubrimiento, la ley de inercia. Una bola rodando sobre un plano liso horizontal no se pararía nunca. Como todos los objetos sobre la Tierra, mantendría su movimiento a menos que algo alterase su trayectoria. Galileo explicó cómo funcionan las cosas en la Tierra, aceptando el sistema de Copérnico y sus propios puntos de vista sobre el movimiento. Pero se necesitaron 3 leyes más para poder explicar cómo funcionan las cosas por encima y más allá de la Tierra. Esas 3 leyes fueron una aportación de Johannes Kepler. La primera ley de Kepler daba a las órbitas planetarias una nueva forma no circular y situaba al Sol un poco desplazado del centro. Kepler se dio cuenta de que un planeta se encontraba unas veces más cerca y otras más lejos del Sol. De acuerdo con la segunda ley de Kepler, cuanto más cerca del Sol estaba un planeta, más rápido era su movimiento, y cuanto más alejado, más lentamente se movía.
Su tercera ley decía que cuanto más larga era la órbita del planeta, más tiempo tardaba en dar la vuelta. Esas tres leyes de Kepler describen el firmamento con una precisión sin precedentes. Newton comenzó a desenterrar de un campo previamente investigado por Copérnico, Galileo y Kepler aquellos secretos del universo que aún seguían enterrados, y no solo los celestes, sino también los escondidos en su propio planeta. Antes de Isaac Newton, algunos colosos habían logrado explicar el cómo del cielo y la tierra. Ahora le correspondía a él levantarse y explicar el porqué. Antes de Newton, nadie sabía por qué todos los cuerpos caen con el mismo ritmo, ni por qué la Luna da vueltas alrededor de la Tierra según una órbita determinada y a una marcha precisa, ni por qué la Tierra gira alrededor del Sol según una trayectoria determinada y a una marcha precisa. Probablemente antes de Newton, nadie pensó que estos fenómenos estuvieran relacionados. Así que le tocó al joven Newton crear una nueva ciencia que unificara el cielo y la Tierra. Una vez más, una manzana jugó un papel en todo esto. Dicho papel fue secundario. El descubrimiento de Newton no se debió a una simple ráfaga de penetración inspirada por la casualidad en un huerto. Newton trabajó duramente durante 18 meses y aún pasarían 20 años antes de que los frutos de su trabajo se publicasen. Y hubieron de transcurrir casi 300 años más antes de los últimos segundos de una cuenta atrás. Lanzados desde los hombros de Newton, los hombres pudieron soltar las cadenas de la gravedad y liberarse de la Tierra. La fuerza de la gravedad es una gran barrera y se puede comprobar muy bien al observar la enorme fuerza que se necesita para romperla. Pero si se lanzan seres humanos al espacio, hacia las misteriosas regiones de la Luna, el saber que existe la gravedad no basta. Es necesario saber cómo funciona realmente. Newton suponía que cada par de partículas de materia del universo se atraen mutuamente. La fuerza de atracción es directamente proporcional a cada masa e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre las dos. Esta ley se puede representar mediante una ecuación vectorial con una constante de proporcionalidad llamada G. G es igual para cada par de cuerpos del universo. Le dije a Michael que tú estás ahí arriba y me contestó, ¿entonces quién conduce? Una buena pregunta. Isaac Newton es el que nos conduce ahora. Como la fuerza de la gravedad en la Luna es menor que en la Tierra, en la Luna las cosas pesan menos que aquí. Las cosas caen más despacio incluso. Pero todos los cuerpos, incluso un martillo y una pluma, caen a la vez. Porque, como dice la ley de Newton, en cualquier parte del universo hay una fuerza entre cualquier par de masas. Por consiguiente, cada partícula de masa del astronauta es atraída por cada partícula de masa de la Luna. ¿Cuál es el efecto resultante de esas fuerzas sumadas? Cada cuerpo atrae al otro como si toda su masa estuviera concentrada en su centro de masa. La fuerza que la gravedad de la Tierra ejerce sobre una manzana, por ejemplo, es menos G por la masa de la manzana, por la masa de la Tierra, dividida por el cuadrado de la distancia entre el centro de masa de la manzana y el centro de masa de la Tierra. Para fines prácticos, esa distancia es el radio de la Tierra. La fuerza también es masa por aceleración. Igualando, se simplifica la masa de la manzana de la ecuación, dejando una aceleración que no depende de la masa de la manzana. La gravedad tiene el mismo efecto sobre cualquier objeto en la superficie de la Tierra. Medio siglo antes de Newton, Galileo descubrió que todos los cuerpos caen con la misma aceleración constante. Y Newton, con su ley de la gravedad, explicó ese extraño fenómeno.
La aceleración de la caída de un cuerpo en la Tierra es g minúscula. Es igual a la constante de gravitación universal, g mayúscula, multiplicada por la masa de la Tierra y dividida por el cuadrado del radio de la Tierra. Esa combinación nos da una aceleración de 32 pies por segundo, es decir, 9,8 metros por segundo al cuadrado. En la Luna actúa la misma fuerza, pero la aceleración es diferente. Sigue dependiendo de la constante de la gravitación universal. Pero ahora la masa es la masa de la Luna, y la distancia es el radio de la Luna, y la aceleración de un cuerpo que cae en la Luna es 1/6 de la aceleración en la Tierra. Newton, al mismo tiempo que se interesaba por la caída de los cuerpos, buscaba también algo más sobre la gravedad. Porque si las manzanas caen a tierra, ¿por qué no cae la Luna? ¿Se podría aplicar la misma ley para ambos casos? Newton argumentaba imaginando, por ejemplo, que alguien disparaba un cañón desde un punto alto sobre la superficie de la Tierra. Él ya sabía, por el descubrimiento de Galileo, que un cuerpo que cae desde 16 pies, casi 5 metros de altura, sobre la superficie de la Tierra, alcanza el suelo en 1 segundo. El recorrido de una bala de cañón depende de su velocidad. Si el proyectil deja el cañón a 30 pies por segundo, recorre 30 pies antes de llegar al suelo 1 segundo después. Pero Newton se dio cuenta que si el proyectil se disparase suficientemente rápido, tardaría más de 1 segundo en llegar al suelo. La superficie de la Tierra se va curvando por debajo de la bala de cañón antes de que la alcance. Él imaginó un movimiento tan rápido que la bala se mantiene cayendo mientras que la superficie de la Tierra se va curvando por debajo de ella. Dicho de otro modo, el proyectil se mantendría en órbita. Aquí donde ahora estamos, no hay uno arriba y uno abajo. Cualquier punto es tan bueno como otro. Pero 0G, o sin peso, no es verdaderamente ausencia de gravedad. Los astronautas que giran alrededor de la Luna se mantienen allí por la gravedad, al igual que la gravedad mantiene a la Luna en órbita, o hace caer una manzana en la Tierra. Los objetos que flotan por la cabina están en situación de caída libre, exactamente igual que la propia nave espacial. Todo continuará cayendo en su órbita alrededor de la Luna, igual que la bala de cañón de Newton continúa cayendo en órbita alrededor de la Tierra. Isaac Newton sabía que la Luna, exactamente igual que la bala de cañón, se mantendría cayendo por toda la eternidad sin alcanzar nunca la Tierra. La Luna cae hacia la Tierra con una aceleración g multiplicada por la masa de la Tierra y dividida por el cuadrado de la distancia entre sus centros. La fórmula es la misma que en el caso de la manzana o de cualquier otro cuerpo en la Tierra, con la diferencia de que la distancia no sería el radio de la Tierra. En este caso, se trata de la distancia de la Tierra a la Luna, que es mucho mayor. El ritmo a que la Luna cae es menor que el de caída de la manzana. Es igual al radio de la Tierra dividido por la distancia a la Luna al cuadrado. Ese cociente se conoce desde la antigüedad. Los matemáticos griegos calcularon la distancia a la Luna como unas 60 veces el radio de la Tierra. O sea que la Luna tendría que caer más lentamente que la manzana en 60 al cuadrado, o sea, 3.600 veces más despacio. Newton concluyó que si la manzana caía a 16 pies, 4,86 metros por segundo, la Luna caía 16 pies dividido por 3.600. Y esa distancia es 1/20 de pulgada, o sea, 0,126 milímetros. Esa era la predicción hecha por la teoría de la gravedad de Isaac Newton. El siguiente paso decisivo fue comparar la teoría con la realidad, o dicho con otras palabras, la pregunta de cara a Newton era: ¿qué distancia recorrería de hecho la Luna en cada segundo de su caída? ¿Cómo pudo deducir la respuesta a partir de lo que sabía sobre la órbita de la Luna?
Newton sabía que la Luna seguía una órbita casi circular y que tardaba aproximadamente un mes en dar una vuelta completa. Según el principio de inercia, la Luna opone resistencia a moverse en un círculo y tiende a marchar recto en la dirección de la tangente a la circunferencia. En un segundo recorrería 40,281 pulgadas a lo largo de la recta. Siguiendo la trayectoria circular, la Luna va cayendo hacia el centro de la Tierra. Esa es la distancia que la Luna cae en un segundo. Según el teorema de Pitágoras, Rm² más D² es igual a la suma de Sm y Rm². Así, D² es igual a Sm² más 2 veces Rm por Sm. Una cantidad tan pequeña que se puede despreciar. Dado el tamaño de Rm y D, Sm es 1/20 de pulgada, 0,126 milímetros. Para el mundo en general, qué grande iba a resultar ese 1/20 de pulgada. Que los cuerpos continuarían cayendo por siempre por influencia de la gravedad ha sido probado por una asombrosa concordancia entre la teoría y la observación. La prueba de que 1/20 de pulgada explicaría tanto en la práctica como en la teoría los misterios de la caída de los cuerpos de Galileo y los movimientos celestes de Johannes Kepler. Pero a pesar de ser un secreto tan maravilloso, pasaron otros 20 años antes de que Newton lo compartiera con el mundo. Sin embargo, en ese momento, con ese resultado de 1/20 de pulgada, Newton supo que tenía en sus manos la clave del universo mecánico. Newton había dado el primer paso de un camino que nos conduciría al espacio y a la Luna. Le dije a Michael que tú estás ahí arriba y me contestó. Entonces, ¿quién conduce? Una buena pregunta. Isaac Newton es el que nos conduce ahora. Adelante. Según la ley de gravitación universal de Newton, la fuerza de la gravedad entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. La ley de Newton explica por qué los cuerpos caen con la misma aceleración cuando están cerca de la superficie de la Tierra. Esa ley, combinada con el principio de inercia, explica también la órbita de la Luna y los movimientos de todos los cuerpos celestes. El hecho de que ese 1/20 de pulgada sea el mismo que este habría sido suficiente como logro de trabajo de toda una vida para cualquier científico, menos para Newton. La lista de sus hallazgos matemáticos y científicos nos deja completamente sin respiración. Por otra parte, no todo lo que hizo Newton nos parece respetable. Se interesó también en otros temas como la alquimia, cronología bíblica y otras ocupaciones secretas que a él le parecieron tan legítimas como la física que nosotros hoy tanto admiramos. En el año 1696 Newton enfermó de locura. Newton era literalmente un demente. Algunos piensan que fue un envenenamiento de mercurio, quizá debido a alguno de sus experimentos de alquimia. Existe alguna evidencia por un análisis químico de su pelo, pero otros piensan que aquello era hilar muy fino porque en Newton poca diferencia había entre locura y cordura en cualquier caso. Unos años después, en 1703, se recuperó hasta el punto de ser nombrado presidente de la Royal Society, cargo que ostentó los restantes 24 años de su vida. Sin embargo, los detalles de su vida poco importan en comparación con sus descubrimientos. Newton no solo nos dio una serie de descubrimientos científicos, sino más bien una visión coherente de cómo funciona el universo y por qué funciona como lo hace.
Esa visión ha dominado el pensamiento occidental desde Newton continuamente hasta nuestros días. Newton fue un ser humano con faltas, quizá con más errores que contribuciones, pero él fue también un coloso casi sin igual en toda la historia. Lord Byron escribió en su Don Juan: cuando Newton vio caer una manzana, en ese ligero sobresalto de su contemplación, encontró un modo de demostrar que la Tierra daba vueltas en una rotación de lo más natural, llamada gravedad. Y este es el único mortal que desde Adán pudo enfrentarse con una caída o con una manzana. El hombre cayó con manzanas y con manzanas se levantó. Y si esto es verdad, nosotros debemos pensar en el modo como Isaac Newton podía hacer descubrimientos con todo tipo de mecánica. Las máquinas de vapor muy pronto le llevarían a la Luna.